todos, soy Viri y quiero comenzar compartiendo algo que me hizo reflexionar mucho durante esta entrevista. Por ejemplo, cuando la maestra Daniela nos habló del aprendizaje, ella dijo algo que se me quedó muy grabado. Es que tenemos que pararnos y pensar desde la postura del alumno. Eso de verdad me hizo pensar mucho, porque cuando muchas veces como docentes pensamos desde nosotros o desde el docente, desde el punto donde queremos enseñar, pero no desde el momento o de la manera de lo que el alumno necesita aprender. Ella dice que el ser humano tiene una tendencia natural a aprender del entorno y eso es muy cierto porque me hizo imaginar, no sé, a un niño en medio del bosque, sin tecnología, sin libros, aprendiendo solo por sobrevivir o con el hecho de observar. Y ese es el verdadero aprendizaje, es puro y auténtico. Y entonces es cuando yo me pregunto, ¿qué tanto permitimos que nuestros estudiantes vivan esa experiencia de permitirles que exploren, que toquen y que se equivoquen por sí solos? Porque muchas veces el aula se vuelve como una jaula y no como un laboratorio de vida. Eso también me impactó porque cuando habló de las condiciones para que exista el aprendizaje, ella fue muy crítica al decir que nuestras escuelas no están preparadas ni en infraestructura ni en la formación docente. Y es ahí donde pienso también cómo vamos a exigir el aprendizaje o el pensamiento crítico en los estudiantes si lo que tenemos, no, lo que se tiene en una escuela no es lo básico, ni siquiera se alcanza para para lo básico, porque hay escuelas que todavía no tienen computadoras, ni internet, ni los suficientes libros, y los grupos están muy saturados con los estudiantes para los maestros que no tienen ni siquiera el tiempo para planear bien una clase, y aún así se espera que se logren los aprendizajes muy profundos, y pues eso para mí es muy injusto, pero al mismo tiempo es un reto para el propio maestro. Y también la maestra Dani nos comentó que a veces lo que se rescata es el interés de los padres de familia y que eso es algo muy valioso. Cuando la comunidad educativa se une, el aprendizaje puede florecer a pesar de las carencias materiales. Y ya de ahí otro punto que me gustó mucho fue cuando habló del aprendizaje como algo que se da en la vida cotidiana, porque aprendemos cuando interactuamos, cuando vivimos, cuando cuestionamos de manera general cualquier cosa, lo cual eso me hizo recordar que no solo se aprende en la escuela y que debemos abrir pues las puertas, siempre el conocimiento para que la vida entre en las aulas también en nuestra vida cotidiana. Y para cerrar me quedo con esto, con lo de que el aprendizaje sucede cuando el estudiante es el centro, cuando se le permite experimentar, cuando su entorno y sus emociones se respetan. Como lo dijo la maestra, el aprendizaje no se impone, se construye. Y, y ya, eso es todo, porque también me dejó una cuestión que es realmente se están formando espacios donde realmente se construye el conocimiento o solo estamos cumpliendo o más bien los maestros o toda la escuela en general se está cumpliendo solo con el hecho de cumplir con el programa o realmente sí se está construyendo un conocimiento. Hola, yo soy Dulce y quiero hablar de algo que me pareció pues fundamental en esta entrevista, que fueron las emociones en el aprendizaje. Es un tema que muchas veces se subestima o se ignora, pero que como hemos visto pues en esta entrevista es crucial. La maestra Daniela nos comentó de la nueva escuela mexicana, pues propone una mirada humanista, donde el estudiante ya no es solo un contenedor, sino un sujeto activo, emocional y complejo. Pero a pesar de este enfoque, ella nos dijo claramente que falta una capacitación. ¿De qué sirve decirle al alumno, puedes llorar si no le enseñas cómo identificar esa emoción? Yo también he visto eso en libros que hablan de la empatía, de valores, pero pues los niños siguen teniendo berrinches y nadie les explica qué está sintiendo. Nadie les da herramientas y luego queremos que aprendan matemáticas como si nada. La maestra dio un ejemplo muy claro, el niño en el centro comercial que hace berrinche. Todos dicen que está enojado, pero ¿realmente alguien le preguntó cómo se siente? ¿O alguien le ayudó a ponerle nombre a esa emoción? Otra cosa que llamó mi atención fue cuando hablamos de las estrategias para mantener las emociones. Dijo que muchos docentes solo permiten expresar, pero no enseñar qué hacer con eso. Ahí es donde entra la educación emocional de verdad. Enseñar a respirar, a meditar, a escribir lo que uno siente e identificar lo que uno está viviendo por dentro. La docente incluso mencionó que hay estrategias
tienen resiliencia positiva, que se puede aplicar con cosas tan simples como una canción, una actividad grupal o un simplemente dando espacio para que los alumnos hablen o pueden comentar sus expresiones, ¿no? La verdad es que me cuestioné mucho yo misma como futura docente, qué tanto se ve de educación emocional. Y me respondí con honestidad y es muy poco. Y eso me preocupa porque si no empezamos por nosotras, ¿cómo van a ayudar a los demás? Entonces, para cerrar, pues yo quiero decir que la educación emocional no es un lujo, es una necesidad. Y si no la damos, estamos dejando al alumno solo con sus tormentas internas. Y un alumno emocionalmente inestable no puede concentrarse ni puede aprender. Así que yo me quedo con esto. Primero analizar las emociones y luego poder abrir la mente de los niños. Hola, soy Fanny y quiero hablarles sobre algo que me encantó de esta entrevista, y es que las estrategias que utiliza la docente para fomentar el aprendizaje cooperativo y significativo es súper importante, es muy fundamental, porque cuando ella nos contó lo de la actividad de la línea del tiempo, donde solo tenía un libro, yo me imaginé ese momento. Esperaba que los chicos se pelearan por el libro, pero no, lo pusieron al centro, se turnaron, se ayudaron. Eso para mí es el verdadero aprendizaje cooperativo. Y luego, el aprendizaje significativo lo logró con algo tan simple como un chismecito histórico. Me reí, pero luego entendí que la estrategia conecta la historia con su contexto, lo hace interesante, más vivo y más real. Tampoco puedo dejar de mencionar su forma de evaluar. Ella no se queda con los exámenes de incisos, observa, anota en un diario docente, hace preguntas abiertas, deja que los alumnos elijan cómo organizar su información. Algunos usan diagramas de flujo, otros cuadros sinópticos, y ella lo respeta porque entiende que cada quien aprende distinto, aprende a su paso. Eso me parece muy valioso. ¿Cuántas veces nos obligaron a aprender con esquemas que no nos servían? Ella no hace eso, ella adapta, y al hacerlo demuestra respeto por las diferencias de sus alumnos. La evaluación para ella no es un castigo, sino una oportunidad muy grande para observar el progreso real, y lo hace con herramientas humanas, no solo con exámenes estandarizados, que solamente tenga que ver con incisos, sino lo hace más dinámico, de una forma en la que ellos puedan reflexionar. Me encantó también cómo destaca la importancia del interés. Dice que si el alumno no tiene interés, el aprendizaje está muerto desde el inicio. Y es cierto, podemos planear las clases más bonitas, hacer juegos, películas, dinámicas, pero si el alumno no conecta emocionalmente con el tema, nada entra. Para cerrar, me quedo con esta frase que ahora llevo conmigo. El aprendizaje se logra cuando hay sentido, y ese sentido lo damos al conectar con la vida real, con la emoción y con la comunidad. Hola compañeros, buenos días, yo soy Daniela y les quería platicar cómo estuvo nuestra entrevista con la maestra Daniela. Bueno, desde que comenzó la conversación sentí que la maestra Daniela dominaba ante todo la dimensión humana de la docencia. No basta con solo conocer la teoría pedagógica, el verdadero reto es hacerla respirable dentro del aula, y ella la deja muy claro cuando habla de que para ella lo más importante es la relación alumno-docente. Comparto plenamente esta visión. Yo también he comprobado que la confianza y la empatía abren puertas que ningún examen logra forzar. Cuando la maestra nos relata cómo adapta el lenguaje que ellos ocupan, reveló sin pretenderlo la esencia de la pedagogía dialógica, quien enseña que se vuelve a la vez aprendiz de la cultura estudiantil. Y en este giro tan cotidiano como revolucionario, se desmantela la jerarquía tradicional sin perder la necesaria autoridad, pues. También me llamó mucho la atención su insistencia en que se puede ejercer cuidado como en el ciudadano. Hay docentes que por huir del autoritarismo diluyen por completo su rol de guía y se vuelven amigos de sus alumnos.
La maestra Daniela, en cambio, entiende que la autoridad no es un sinónimo de verticalidad, sino de acompañamiento responsable. Y eso me hizo pensar en aquella frase de Paulo Freire que habla sobre la autoridad, que dice: la autoridad que se funda a través de la libertad. Se refiere a permitir que los alumnos voten entre montar una obra de teatro o componer una canción. Daniela, en legítima voz de su grupo y todo coordinado, monta un tipo de ejercicio en el cual todos los niños juntos pueden decidir y hacerse cargo de su elección, siendo como una democracia y no un ejercicio de autoridad. También cuando la entrevista se adentró en el desarrollo colectivo, la maestra desplegó un abanico de categorías como psicológicas, socioemocionales, físicas, cognitivas, etcétera, que lejos de sonar como enciclopédicas, se van a ir encarando con nuestros ejemplos vivos. Usó en la entrevista una metáfora que hablaba como de un reloj de engranajes, que sugería que en el aula hubiera un sistema donde cada ajuste repercute en el conjunto de los demás. Yo me imaginaba que un estudiante, al mover su manita con torpeza, el otro la manipula y en el material se puede ver como el tipo de destreza que tiene cada uno. Ella, al mirar esta capacidad, puede darse cuenta con qué alumnos puede trabajar como con mayor facilidad y cuáles de ellos van a necesitar un poco más de atención. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola, soy Ferni y pues quiero hablar sobre el desarrollo integral, ese que une lo personal, lo social y lo académico. Y quiero hacerlo retomando muchas de las ideas poderosas que nos compartió la maestra Daniela. Ella dijo algo que me marcó. Dijo que un alumno puede tener 10 en la boleta, pero si no es funcional como ciudadano, algo falló en el proceso. Y eso me hizo pensar profundamente, pues, ¿de qué sirve tener buenas calificaciones si no sabes convivir, si no sabes resolver conflictos, si no sabes identificar tus emociones? Y pues bueno, me encantó cómo la maestra explicó que el conocimiento debe ser útil, debe servir para algo. Puso ejemplos maravillosos, como entender los ángulos para ver si una escalera está mal puesta, o usar la historia para comprender el presente político, o aplicar tal vez una fórmula en un tiro de básquetbol. También destacó que lo personal no se puede separar de lo académico, que un alumno que llega triste no va a aprender, aunque la clase esté preciosa, esté muy bien hecha, pues no, que si no hay motivación interna, el aprendizaje como que se bloquea. Habló de cómo todos los aspectos del desarrollo están conectados, lo emocional, lo físico, lo cognitivo, y que como docentes debemos mirar al estudiante como un ser completo, no solo como un promedio o un 9.5 en, no sé, conducta. Para cerrar, quiero decir que formar integralmente no es llenar de contenidos, es despertar talentos, acompañar procesos, dar herramientas para la vida, y eso solo se logra si vemos más allá del cuaderno. Como dijo la maestra, un alumno que aprueba pero no sabe convivir no es un ciudadano útil, y yo pregunto, ¿qué estamos haciendo para formar ciudadanos útiles, empáticos y críticos?